En esta nueva época de ejercicio democrático, el presidente propone y el Congreso dispone. Vicente Fox llegó a la presidencia de México directo de un lugar llamado allá en el Rancho Grande. En el caso mío, allá en el Rancho San Cristóbal, jugábamos a las canicas. Un rancherote inculto, atrabancado, orgulloso de su ignorancia. Fox es solamente la cabeza visible de una clase política que administra un sistema. Y ese es un sistema económico, político, social, profundamente depredador. No podemos fallar. Un país en el que cada vez haya menos pobres. Desde el fin de la Revolución Mexicana, el Partido Revolucionario Institucional, mejor conocido como PRI, ocupó la dirigencia del país de manera ininterrumpida durante 7 décadas. Nacionalizaciones, crisis económicas, revueltas populares y un sinfín de mandatarios gobernaron México a través de una institución que se ha convertido prácticamente en el Estado. Aunque hasta finales del siglo XX nadie consiguió arrebatarles el poder, otras formaciones políticas comenzaron a crecer, en especial el conservador y derechista Partido de Acción Nacional, también conocido como PAN. De ideas humanistas y cristianas, se convirtió en un partido seguidor del neoliberalismo económico, que fue encontrando seguidores en las ciudades norteñas más cercanas a la frontera con Estados Unidos. El próximo presidente de la República será el licenciado Vicente Fox. Vicente Fox lo que representa es el momento más grave de caída de la expectativa de cambio del país. La votación que se llevó Vicente Fox era para que hubiera un primer gobierno de alternancia que reorientara la totalidad de las políticas. Vicente Fox es incapaz de eso. Pero Fox, en el imaginario de los medios de comunicación masiva, iba a ser quien pusiera fin a 70 años de partido de Estado. Y Fox no era nada de eso, pues no representaba ninguna transición, sino más bien una continuación de lo que venía dándose, con una característica personal de su manera de ser, que evidentemente resultó a veces trágico-cómico. Era tan importante el que ya no fuera el PRI, que se dio este fenómeno conocido en México como el del voto útil, gente que aunque no creía en el PAN ni en Fox, pero no quería el regreso del PRI, se apostó a abrir la oportunidad de la alternancia. Para mí el problema es que la alternancia tenía como reto principal haber cambiado el régimen político, haber exactamente avanzado en términos de la democratización, no del régimen priista, sino del régimen político en su totalidad, y reconocer la agenda de la crisis de Estado, y ahí reconocer ya como particular la demanda de los pueblos indígenas con los acuerdos y el proceso de San Andrés para un proceso de transformación. Resultó ser un continuador de todas las políticas neoliberales y de la política de contrainsurgencia que había caracterizado a Zedillo. Fox clarísimamente marca la diversificación y multiplicación de conflictos políticos y sociales, y particularmente por la llegada en condiciones favorables de estos grandes proyectos neoliberales. Resulta que el sexenio de Fox es exactamente esta llegada de la lógica del capital transnacional a las zonas de recursos estratégicos y naturales. El aeropuerto de la Ciudad de México se queda pequeño. El gobierno de Vicente Fox decide entonces la creación de uno nuevo en la zona de Texcoco, a las afueras de la capital. Pero lo hace expropiando las tierras de sus habitantes y sin darles un precio justo.
la impotencia, el miedo de ser desplazados de nuestras tierras de origen. El 22 de octubre nos tuvimos que reunir y decidir la forma en que íbamos a defenderla, ya que el gobierno, a través de un decreto expropiatorio, nos había prácticamente arrebatado la tierra supuestamente legalmente bajo ese decreto. Se busca un terreno en las afueras de la ciudad, en lo que es el lago de Texcoco, y con toda la trampa, en lugar de juego limpio y ver con las comunidades, y etcétera, etcétera, se hace una maniobra para expropiar los terrenos, y eso genera que las comunidades campesinas pues luchen por su tierra, por su territorio. El gobierno decía que pues iba a haber un cambio de vida, y desde luego que sí lo iba a haber, pero no para los habitantes, ni para el pueblo, ni para las comunidades, ya que el arrebato era lo que más nos dolía, porque ni siquiera era para el beneficio de nuestra patria, sino que era inversión económica de una economía internacional. La mayor parte del trabajo de construcción de este aeropuerto lo realizaría la empresa española OHL. Circuitos viales, autopistas, el aeropuerto de Toluca y megaconstrucciones han sido adjudicadas a la misma empresa durante las últimas legislaturas del Estado de México. Según varias investigaciones periodísticas, sus últimos gobernadores forman parte de un importante clan empresarial, el Grupo Atlacomulco. El último en formar parte del mismo es Enrique Peña Nieto, gran valedor del aeropuerto y actual presidente del país. Una negociación en donde habían muchos negocios de por medio y en donde los ejidatarios además se organizaron y protestaron por la evidente trampa, el evidente robo que iba a implicar pagarles a un precio muchísimo menor hectáreas de cultivo, por ejemplo. Y en ese negocio también estaba involucrado Vicente Fox y su familia. Las presiones populares consiguieron frenar el impulso privatizador de Vicente Fox, menos en uno de los sectores más importantes, los transportes. Varias empresas españolas también se hicieron con el grupo aeroportuario del Pacífico, mientras los planes para realizar un nuevo aeropuerto cerca de la Ciudad de México continuaban. Finalmente se hace una lucha que a la fecha es emblemática de México, de movimientos que se ponen de pie para defenderse de estos grandes proyectos, a pesar de que el de Fox tenía mucha simpatía de pues sí, hace falta otro aeropuerto en México, pero no así y no con esas trampas. De ahí surge ese acompañamiento de los 13 pueblos, los cuales formamos un frente que se denominó Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Con las primeras políticas de Fox, México despierta del sueño de la transición. Las políticas neoliberales continúan y movilizaciones como la de Atenco muestran unas comunidades abandonadas y atacadas por la clase política. Indispensable hacer crecer la economía a una tasa del 7%. Indispensable generar 1.350.000 empleos para que todos ustedes, los jóvenes que nos están viendo, tengan una oportunidad de salir adelante. Es realmente con Fox donde vemos claramente que la agenda neoliberal estaba ya trazada, que Fox no tenía la menor intención de colocar ninguno de los factores básicos de este pacto. Prácticamente cualquier producto, todos está abierta la puerta para entrar al mercado mexicano y no hay monopolios salvo los del Estado que quisiéramos quitar, pero no se ha podido. Las críticas ante la gestión de la empresa estatal de petróleos mexicanos, Pemex, fueron constantes en la presidencia foxista.
Documentos proporcionados por Pemex como respuesta a solicitudes ciudadanas de información muestran que en el sexenio de Fox se despidió a casi 5,000 trabajadores, contratando en cambio a altos funcionarios, muchos de ellos relacionados directamente con Fox. En ese periodo el costo de la nómina de la paraestatal creció un 268%. Durante la misma etapa, Pemex otorgó contratos mediante licitaciones públicas y adjudicaciones de directas por valor de $500 millones a la empresa Oceanografía S.A., propiedad de los hijos de Marta Sahagún, la esposa de Vicente Fox. Mientras la participación de empresas extranjeras dentro de la petrolera aumentaban, los beneficios no dejaron de menguar. Su deuda creció casi un 120% y según diversos estudios, Pemex fue descapitalizada para así justificar su privatización, argumentando la falta de eficiencia. Echémosle una porra a México entre todos, ¿sí? ¿Va por México? Sí, Kitibomba, la bim bomba. Sí, Kitibomba, la bim bomba. Alabino, alabao, alabim bomba. México, México, ra, ra, ra. Vicente Fox continúa con la política sobre el control de los medios de comunicación y beneficia a grandes corporaciones como Televisa. Vicente Fox, que prometió la democratización del régimen de medios de comunicación en México, al año y medio de haber llegado al poder, canceló y traicionó esa posibilidad, y de ahí Televisa se volvió cada vez más poderosa. El nuevo trato entre los medios y la sociedad, y los medios y el gobierno, requiere definitivamente de estos cambios al orden jurídico. El presidente Vicente Fox emite un decreto que modifica el reglamento a la Ley Federal de Radio y Televisión, en donde les perdona a las televisoras y a los medios electrónicos un impuesto que en México existió desde 1969, que es el impuesto del 12.5%. Se ha elaborado un nuevo reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión. Este responde a los principios de libertad de expresión, derecho a la información y responsabilidad social. Ese impuesto se los quita, eran los llamados tiempos fiscales, a los cuales tenía acceso el Estado mexicano por obligación, y eran equivalentes a un 12.5% del tiempo. Pero se los quita sin haber reformado lo demás, es decir, no abrió la competencia, se cerró la posibilidad de una tercera, cuarta, quinta cadena, se definió un modelo de transición hacia el modelo digital muy beneficioso para Televisa, se le regalaron y se le confirmaron a Televisa hasta el 2021 las concesiones de sus frecuencias en televisión abierta. La entonces primera dama Marta Sahagún se vuelve la consentida de Televisa a cambio de millones de pesos. Mi decisión ha sido y será compartir el resto de mi vida al lado de Vicente Fox. Él ha dicho, cuando termine la presidencia de la República nos iremos a casa, al rancho San Cristóbal. Sé que él siempre tendrá esa necesidad de servir a los demás, necesidad que yo comparto. ¿Desde dónde? ¿Cómo? ¿De qué manera? No lo sé. Vamos a dejarlo al tiempo. Alrededor de las 7 de la mañana, 8 floricultores ambulantes intentaron poner sus puestos en la banqueta del mercado Belisario Domínguez en Texcoco, pero policías municipales lo impidieron. La gente se entera de lo que había ocurrido, los medios de comunicación empiezan a hacer señalamientos de la forma disque agresiva e impertinente de parte de la gente del Frente de Pueblos al cerrar la carretera, y se dan enfrentamientos con la fuerza pública en la carretera. Es una vergüenza lo que estamos viendo en la televisión. Yo no sé qué espera el gobierno para dar una orden más fuerte, más eficaz, más precisa para acabar con estos hombres que están atacando a la policía. Y esto enardece, y es cuando a un compañero lo toman las cámaras de esos medios de comunicación que utilizan para que impongan la paz social supuestamente. A un niño casi de 14 años, a Javier Cortés, lo asesinan un policía. Las imágenes que nosotros vimos o que los televidentes mexicanos vieron
de lo sucedido en San Salvador Atenco fueron absolutamente censuradas, controladas. Nunca se vio la brutalidad policíaca, siempre era la supuesta brutalidad de la gente que andaba con machetes, y fue la construcción, la criminalización de un movimiento, lo que forma parte del guión de Televisa. Pero no sacaron de manera honesta qué sucedió en cada hogar, qué sucedió donde allanaron las viviendas, qué sucedió. No vieron la sangre que se regó por todo el pueblo. Se vieron unas imágenes del centro, pero lo que se regó en nuestro pueblo, en esos hogares donde habían niños, donde habían mujeres, donde habían ancianos, no se supo. Es una represión en donde hubo violaciones a mujeres, cateos anticonstitucionales, detenciones irregulares, torturas, y ni siquiera hubo una cámara de Televisa para registrar, ya no digamos los hechos, sino la versión de las víctimas. Nadie puede usar como pretexto el agravio a sus intereses para cometer actos fuera de la ley. El compromiso de mi gobierno con las y los mexicanos es garantizar la vigencia del Estado de Derecho. Hay voz para el poderoso, ¿sí? Ahí está la televisión para el poder. Pero ¿qué pasa para el pueblo? Para el pueblo no hay nada. En la movilización de Atenco, 201 personas fueron detenidas, 30 mujeres fueron violadas por las fuerzas de seguridad. 2 personas murieron, entre ellas un niño de 14 años, herido por una bala de la policía. Hacemos un recuento de estos 3 años y lo que ha sucedido expresado en indicadores objetivos, reales, la mayor parte de ellos independientes. Y el resultado es que tenemos un país maravilloso. Las promesas sobre un nuevo país con mejoras en la economía para los más desfavorecidos nunca llegaron. Más de 50 millones de mexicanos vivieron en situación de pobreza según Naciones Unidas, empeorando aún más la situación de los mexicanos que vivían en el campo. La revisión de la cuenta pública demostró que la deuda pública alcanzó la cifra récord de 50,000 millones de dólares, representando un aumento del 14%. El tiempo de Fox, tenemos que decir que ya se volvió un tópico decirlo, es un tiempo perdido. Es un tiempo en el que se desaprovecha un capital democrático, un bono de confianza, donde no se da rumbo al país, donde no se aprovecha la oportunidad para avanzar en el sentido político, económico, social, para reforzar las libertades individuales. Yo diría que el arte del sistema ha sido dejar el juego libre a la dinámica económica, que esa la definan los poderosos y la dependencia con Estados Unidos. Pues podrá estar en crisis la nación y el Estado, pero el neoliberalismo en México no ha estado en crisis, al contrario, ha estado sin obstáculos políticos ni legislativos a favor de seguir incursionando. Grandes empresas como Cementos Mexicanos o Coca-Cola fueron investigadas por financiar de manera ilegal la campaña electoral de Fox. Durante su mandato, ambas se beneficiarían de suculentos negocios. Diputados de partidos opositores demostraron cómo se triplicaron las concesiones a la multinacional de bebidas gaseosas, empresa que dirigía el mismo Fox antes de convertirse en el presidente del país. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Pues aquí estamos unas horas antes de la visita del señor presidente Bush, aquí precisamente en este lugar es donde vamos a sostener estas pláticas tan importantes que seguramente tendrán que ver con el futuro de nuestro país, con el futuro de los Estados Unidos, de Canadá y quizás hasta de América Latina. La política exterior mexicana, con el panismo, digamos, fue una especie de salida del closet.
a Venezuela, que sigue facilitando el tráfico de drogas. Tal parece que hay una asociación entre Hugo Chávez y el tema de los carteles y la droga, y eso es lo que pasa cuando perdemos la brújula democrática, como es el caso de Hugo Chávez, que ha perdido hasta la cabeza ya a estas alturas. Fox Calderón son como ya el descaro total, la abierta injerencia, el abierto colaboracionismo del gobierno con Estados Unidos. Amigo Jorge, ¿estás? Bienvenido. Resulta que iba a haber una reunión donde venía Fidel. Esta reunión iba a tener lugar con la presencia del presidente de los Estados Unidos. Fox, obediente de sus patrones, le llama a Fidel sin tomar en cuenta el tipo y la calidad del personaje que es Fidel. A ver, déjame hacerte una propuesta. Sí. Que puedas venir el jueves, sí, que participes en la sesión y hagas tu presentación. Después tenemos un almuerzo. Inclusive te ofrezco y te invito a que estuvieras en ese almuerzo. Inclusive que te sientes a mi lado. Y que terminado el evento y la participación, digamos, ya te regresaras. Y así... A la isla de Cuba. No, bueno, ¿A dónde? O al hotel, dígame. A la isla de Cuba o a donde tú gustaras ir. ¿En qué más puedo servir? Pues básicamente, y el no agredir a Estados Unidos o presidente Bush. Oh, sorpresa, los cubanos habían grabado la conversación y la dieron a conocer íntegra, de tal manera que Fox quedó en el ridículo más espantoso, es decir, en términos mexicanos lo habían chamaqueado. Las políticas neoliberales continúan y los movimientos ciudadanos en contra del neoliberalismo son aplacados con dureza. Se encarcela a líderes campesinos en juicios irregulares, aplicando penas de prisión excesivas, muchas de ellas mayores que las de los narcotraficantes. Las violaciones de derechos humanos son notorias y siempre se dan contra los más débiles. Emprendimos una lucha para enfrentar al gobierno, para preguntarle el por qué había decidido tomar estas tierras, puesto que no le pertenecían y no le pertenecen. En mi caso, pues, nos ponen ahí 112 años, 67 y 45, y nos acusan de secuestro, de robo, de ataques a las vías de comunicación. El 1 de julio del 2010 es cuando nos liberan, gracias a la unidad y a la solidaridad no solo nacional sino internacional. Se logra la libertad de los 12 compañeros que estábamos presos. No creemos en estos sistemas en que están de lado y a modo de los que tienen el poder económico y político en nuestro país. Las instituciones están secuestradas por los que tienen el poder. Un país en el que cada vez haya menos pobres. El tiempo de Fox es lamentable, constituye una regresión, una falta de oficio, y que también nos sirve para entender cómo es que llegamos a la situación en que ahora se encuentra el país. Pasados los años y ejemplificando la nula transición que significó su llegada al poder, decidió apoyar al candidato del partido opositor en las elecciones del 2012, Enrique Peña Nieto, el antiguo gobernador del Estado de México y el encargado junto con Fox
de reprimir al pueblo de Atenco en favor de intereses empresariales. Vicente Fox deja un México con altos índices de pobreza, donde las desigualdades han crecido y en donde el pueblo campesino ha sido el más perjudicado. Las movilizaciones han continuado y han llevado a los jóvenes a las calles para cambiar el rumbo de México y dotarlo de un giro social, donde el pueblo sea el verdadero protagonista de la historia y la agenda del país no venga marcada por las oligarquías y los medios de comunicación.